Durante los primeros 20 días de julio de 1977, las cortinas de la habitación 137 del Hotel Ritz de Madrid permanecieron cerradas. Adentro, en la oscuridad, el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, ahoga sus gritos contra una almohada. La luz le duele, se queja, como lo había hecho el 15 de abril de 1969, tras la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Le operaron el ojo derecho por desprendimiento de retina. Es un accidente que se ha quedado ciego, tras la matanza de estudiantes que él mismo ordenó. No puede ver, y cuando lo logra, las imágenes lo confunden. Hace una semana, temprano por la mañana, se asomó por última vez a la ventana del Hotel Ritz para mirar un grupo de gente que lo saludaba desde la explanada, alrededor de la fuente. Sonrió con todos los dientes, con esa cara cerrada de todo lo que da y abarca de la boca, las encías, el gesto de una puerta que nunca se abrió. Traía los lentes en la mano, un ojo vendado. Mientras alcanzaba los anteojos, subió el brazo para saludar a los entusiastas, solo para descubrir que llevaban una manta con la palabra asesino. Detiene la mano en el aire y le pide un revólver a su guardaespaldas, el mayor Luis Bellato. «Cierra esa cortina, me duele la luz», le ordena. Camina encorvado, como en medio de un tiroteo imaginario, y se resguarda recargando la espalda en el colchón, como si se tratara de una trinchera. Sentado en la alfombra de espaldas a la ventana, sube a mares. Con la pistola entre las piernas, se quita los lentes, se talla con cuidado el ojo detrás de la gasa y asegura: «Quieren entrar al hotel para matarme, Luis. Tienes que evitarlo. Necesitamos traer al batallón del Rey. Te tengo que decir que no puedo estar expuesto de esa manera a los asesinos». El mayor Bellato, como siempre, asiente. Gustavo Díaz Ordaz también mandó a recorrer las cortinas 3 meses antes, cuando volvió a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Era un martes 12 de abril de 1977, y llegó vestido de rata gris, el cabello cano, al Salón Magno de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La ventana daba a la misma plaza que, por sus órdenes, habían muerto 3 decenas de estudiantes, obreros, niños, edecanes de las Olimpiadas, que inauguraría solo 10 días después. Todo es posible en la paz. Él no quiso mirar la plaza de nuevo y ordenó cerrar las persianas. Santiago Roe, el secretario, lo presentó ante la prensa, encendió las luces de la penumbra, como nuestro dilecto, el nuevo embajador en España. Díaz Ordaz era ese nuevo embajador de México tras la muerte de Francisco Zarco y el inicio de la democracia. Durante esos 40 años sin relaciones, los españoles que viajaban a México debían mostrar su boleto de avión de ida y de vuelta y depositar una fianza de 1,500 pesos. México, incluida la presidencia de Díaz Ordaz, solo había mantenido relaciones con la República Española, un país sin territorio, una idea congelada en 1936, una madre patria fantasmagórica, apenas visible, igual que sombras en una casa bombardeada durante la Guerra Civil. La derrota de los republicanos españoles es manteniendo por México como mantiene la memoria de todos los derrotados de su propia revolución: Madero, Pancho Villa y Zapata. Una república que con la que México disuelve relaciones en la habitación del 261 del Hotel Jorge V en París, para reanudar conversaciones con otra Nueva España, la del caudillo muerto. Al preguntarle al secretario de Relaciones Exteriores a quién tiene en mente como embajador de la nueva era de contacto recíproco, Santiago Roe responde: «Será un personaje muy representativo de nuestro país, que haya tenido un gran significado para México». Marcelino Ojera, el ministro español de Exteriores, sonríe, confiado. Piensa que será un escritor como Agustín Yáñez. Carlos Fuentes es embajador en Francia. También se lo han preguntado al nuevo presidente de México, José López Portillo.
Son tantos los que quieren ser, que si hacemos una rifa con todos ellos, pagamos la deuda externa. Y todos reciben la noticia como agua fría. Díaz Ordaz, el expresidente, vuelve al escenario público tras años de encierro. La prensa en ambos lados del Atlántico especula, ¿por qué es él? Si pertenece a los caballerangos de Colón, si es el último presidente mexicano que mandó, sin éxito, a su propio secretario de Relaciones Exteriores, Carrillo Flores, a negociar en Filipinas con el de España, López Bravo, la renuncia de Enjaules en la dictadura de Franco. Si es por calmar a los franquistas con un personaje que sigue pensando que el Partido Comunista debería ser ilegal, si es para calmar a los propios expresidentes de México, Luis Echeverría, que viaja por el mundo queriendo encabezar al tercer mundo. Gustavo Díaz Ordaz sale de inmediato rumbo a Madrid para que el rey Juan Carlos de España le otorgue su beneplácito el 4 de abril de 1977. Acaba de cumplir 76 años. Lo celebró en su casa en el lago de Chapala, en Agil, Jalisco, y vomitó los tacos de Nepil. Los reporteros le preguntan en el aeropuerto Benito Juárez, a punto de salir hacia las Bahamas. ¿Qué mensaje le lleva al rey de parte del señor presidente? Si le digo qué le voy a decir allá, entonces ¿para qué voy? Mejor compramos el periódico de mañana y se lo mando al rey. Carlos Fuentes renunció el 6 de abril a la Embajada de México en Francia porque dice que no se va a sentar nunca en la misma mesa que usted. Octavio Paz también renunció a la Embajada de la India después de los hechos del 2 de octubre, cuando usted era presidente. No he leído a sus escritores. El diario El País lo califica como el presidente más represivo en la historia de México, salvo quizás Calles. Lo hacen responsable del aplazamiento del movimiento ferrocarrilero en 1959 y el de los estudiantes en el 68. El País es comunista. Pero las críticas lo hicieron volver a la plaza de Tlatelolco, 9 años después. Todo lo que había hecho o dejado de hacer como presidente fue borrado por la matanza entre esas piedras. Díaz Ordaz era el asesino de multitudes y nada más. Ninguna acción de su gobierno puede contrapesar la muerte de los ciudadanos desarmados, de los estudiantes, de mujeres y de niños. Ahí llegó sonriente a dar explicaciones, todas las que no había dado en su salida de la presidencia, pero pidió que cerraran las persianas del edificio de Relaciones Exteriores para no ver aquellas piedras, aquellas ruinas prehispánicas, aquel convento, esa unidad habitacional. Durante la conferencia de prensa, que duró 1 hora y media, con 31 preguntas, miró varias veces hacia el techo. Desde el edificio se había apostado también los francotiradores que le habían disparado a los estudiantes desarmados. El recuerdo de la matanza flotaba como la niebla en los cigarros de los reporteros. Pero se comenzaron por la embajada en España, tras 40 años de celibato. No sé qué habrá animado al señor presidente José López Portillo a nombrarme embajador. Yo creo que cometió un error. Desde el 1 de diciembre de 1970, cuando dejé la presidencia de México, dejé de leer los periódicos, de ver noticieros en la televisión, de oír por radio. Estoy, como ustedes dicen, muy old. No estoy enterado de muchos detalles de los acontecimientos políticos en el mundo, en particular de España, ni siquiera de los de México. Esa es una de las grandes fallas que tengo como embajador en este momento. Se lo hice saber al señor presidente. No me hizo caso. Se dice que usted fue nombrado porque tiene muchas propiedades en España. Esa es una versión fraguada malevolentemente en una importante oficina gubernamental desde hace algunos años. No tengo absolutamente nada, ni un centavo, ni un negocio, ni una propiedad en España. Si tuviera esos castillos, villas, el Hotel Magna de París, la cadena de supermercados, media costa de Marbella, lo donaría la Cruz Roja. Yo pago las escrituras, el notario y los impuestos. Carlos Fuentes renunció a la embajada de Francia, licenciado. Fuentes se rige en juez de acontecimientos que no procedieron. Yo no sabía que él estaba aquí en México en esos días. Si hubiera estado, quizás le hubiera ido a la cárcel. Y no fue. Y no fueron centenas de muertos. Hubo algunos, no centenares.
Tengo entendido que no pasaron de 30 y no llegaron a 40 entre soldados, alborotadores y curiosos. Díaz Ordaz hizo ese 12 de abril de 1967 una pausa. Entre los muertos jamás dice estudiantes o jóvenes. Se concentra en la cifra de cadáveres, algo que jamás tuvo el cuidado de reportar. En la intimidación, lo que se cuenta es la inexactitud. Sabrá usted que es fácil ocultar y disimular, dice Díaz Ordaz. Que se hicieron desaparecer cadáveres, que se sepultaron clandestinamente, se incineraron. Eso es fácil. No es fácil hacerlo impunemente, pero es fácil hacerlo. Pero los nombres no se pueden desaparecer. Si hay un nombre, que le pongan en una lista. Ese nombre corresponde a un hombre, a un ser humano que dejó un hueco en una familia. Hay una novia sin su novio, una madre sin su hijo, un hermano sin su hermano, un padre sin su hijo. Hay un banco en la escuela que quedó vacío, un taller en la fábrica, en el campo que quedó vacío. Si hacen una lista de los muertos, no voy a emitir nombres inventados, que cojan 2 o 3 páginas del diccionario telefónico. Vamos a comprobar dónde está el hueco, porque el hueco no se puede destruir. Cuando se trata de destruir el hueco, de eso se agranda. Porque para que quede un hueco en una familia, habría que acabar con la familia entera. Pero el 2 de octubre ensombreció México. No a México. Ensombreció unos cuantos hogares mexicanos. Y no viene a dar la clase de historia. Mire, muchachito. Díaz Ordaz se queda mirando fijamente al reportero José Reveles de la revista Proceso. Para él, es un universitario, imprudente, con un cuadrado que debe ser una grabadora. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente y haber podido servir a mi país, haber servido a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió salvar al país, les guste o no les guste. Reacciona al gesto despreciado de los reporteros, con algo más de horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: la vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor y mi paso al nombre en mi historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. ¿Usted salvó a México? ¿De qué? Pregunta el muchachito. Del desorden, del caos, de que terminaron los libretos en los resultados. Quizás usted está muy chavito y por eso no se dio cuenta. Pero hay un país antes y después de 1968. Para mí, México es México, antes y después de Tlatelolco. Esta plaza cerca, dice Díaz Ordaz viendo las persianas del Salón Magno de Relaciones Exteriores, moviéndose con los ventiladores. Es un incendio penoso, pero México ya existía. Y mira a los periodistas con una sombra compacta. Yo les puedo decir a ustedes que va a España un mexicano limpio, que no tiene las manos manchadas de sangre. Hubiera querido borrarlos a todos, a los reporteros, a los estudiantes, a sus familias. Limpiar, arrasar con todo, quedarse solo con esa ceguera. Después mirar a los españoles como creyó que le festejaron como primer embajador de México. En realidad le decían: asesino. Gustavo Díaz Ordaz se levantó, exasperó, todavía con la pistola en la mano, suda, siente la camisa pegada al cuerpo. Piensa en los tacos de nopales y chilaquiles, platillos que no existen en ninguna parte de Madrid. Habla con el mayor Bellato. ¿Siguen ahí? ¿Quiénes?, le pregunta el militar asomándose por la ventana. No hay más que árboles. Cierra, cierra. Me duele la luz. 20 minutos después, piensa en los oculistas catalanes que le revisaron los ojos. Día tras día, todos le han dicho: no tiene nada de malo la vista, embajador. El dolor está en la mente y nada más. El poder te exprime como naranja, dice Gustavo Díaz Ordaz al aire. Se levanta de la alfombra, toma por primera vez en todos los días y marca México. El secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roe, no está.
Es la medianoche allá, en Tlatelolco. Le contesta un encargado de despacho. Habla Gustavo Díaz Ordaz desde España. Necesito 2 boletos de avión para México. ¿El secretario Arreola le manda a llamar, embajador? A mí no me mandó a llamar nadie. Me voy y no vuelvo. No, señor embajador, usted no se puede ir así nada más. Fue a recibirlo por su majestad Juan Carlos. Por lo menos tiene que hacer una visita protocolaria para despedirse. No me despido de una chingada. Ni del rey, ni de nadie. Usted no discuta. Haga lo que le digo y basta. Colgó. Se arrancó el parche del ojo. La luz le entró como un tornillo en la nuca. Se lo tapó con la mano, y de esa gasa fue del último que se despidió.